Hola chiquetes, ¿cómo estáis? Bueno, pues voy a correr aquí una carrera no oficial, solo somos 5, divisiones uno, 2, 3, 4 y yo. Tiene gasolina para 5 vueltas más. Así que os vais a imaginar cómo voy a quedar, pero bueno, he decidido que voy a participar. Así que bueno, aquí estoy. Vamos a hacer la quali, la quali. Me he calificado al segundo. Y por detrás tengo David y Eric. A ver, estos son de división 6. Así que, buah. A ver cómo se da la cosa, si no me matan. Vamos a cambiar el setup. Bueno, pues vamos a divertirnos. Da igual que quedemos aquí los últimos, porque realmente soy el último coche. Así que, bueno, pues vamos a pasarlo bien. Ya que es una carrera oficial y no va a contar. Vamos a poner aquí los sectorcitos. Y vamos a ver qué tal. Aquí vamos, chiquetes. Solo 3 corremos, qué bien, ¿no? Ok, luz verde, calma en la primera curva. Dos minutos. 13. Punto. 0. 1. 3.
2 minutos. 12 con 5, 2. Minutos. 13. Punto. 2. 7. 8. Ok, 10 vueltas para el final.
Tengo que tener cuidado con los off-track. Minuto. 12. Punto. 4. 3. 8.
12, con 5, 4, 9. En 5 vueltas se acaba todo. Aprieta. Ok, 5 vueltas más de combustible. Se está empezando a poner la pista resbaladiza. 2 minutos, 3, punto, 7, 1, 9.
Suerte, se acabó. Sigue, sigue. Dos minutos 13 con 4 7 3. El de atrás debe salir porque se ha quedado a 14 segundos. Ya debería tener un susto antes porque de repente se ha despegado. Y es que no está la pista para hacer muchas paridas, ¿eh? Yo en estas curvas estoy sufriendo. No sé si os dais cuenta que el coche se va, pero mucho. De hecho aquí estoy tocando un poco el freno porque si no, no meto bien el coche. Y aquí he tenido alguna vez que bajar de marcha. Dos minutos 13 punto 1 9 1. Bueno, he frenado bastante antes. Que esta es la curva de la muerte. Y ya estoy sufriendo mucho de ruedas. ¡Uy! No me des lags. Ahora no. Y Bueno, ahí
mantén a cuadros. Gran trabajo, Ifa. Muy bien. Pues nada, aquí estamos, chicos. Aquí estamos. Un segundo de 3. Un segundo de 3. A ver el chiquito que va detrás de mí. Yo creo que le he estado taponando, pobre chaval. Fijaos, es una persona de división 6. Que bueno, está más o menos como yo. Estaremos a la par. Bueno, que yo estoy tan abajo de división más que nada por el IR, yo creo que debería estar entre las 6 y las 7. Así que bueno, pues le he aguantado. Le he aguantado y me he quedado ahí el segundo, chiquetes. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Así que bueno, voy a poner la repe. Una carrera poco interesante con 3 coches, pero bueno, me ha venido para entrenar. Me ha valido para entrenar. Así que voy a poner la repe de la salida. El de delante completamente inalcanzable. Voy a poner aquí la vista de... Qué manía tengo de hacer esto. Bueno, voy a poner la siguiente. La Far Chase. Y vamos a ver cómo hemos salido. Uy, qué símbolo lleva ese en el coche. Parece como un símbolo de correos, ¿no? Como mola. Bueno, pues venga. Vamos a darle caña, chicos. A ver contra quién hemos corrido. Hemos corrido 3, que somos... Kimmo Killstrom, que fijaos, nos ha sacado 28 segundazos, ni más ni menos. No, 36 segundos me ha sacado. 36 segundos, que ni más ni menos, ni más ni menos. Y luego el de detrás, que ahora vamos a ver qué le ha pasado, porque yo creo que se ha debido matar. Y vamos a darle, chiquetes. Vamos a ver la carrerita. Bueno, pues yo he salido bien. El de detrás ha salido bastante mal. Sin embargo, en esta subida y en otra parte me cogía, O sea, el chaval no tenía malas manos. Luego había una zona donde yo le iba quitando tiempo. El de delante, vamos, ya completamente solo toda la carrera. Qué pena que no hayan corrido los otros 5, porque ha sido una carrera bastante interesante, de esas que utilizas un poco para practicar, ¿no? Vamos a poner la vista del chico detrás. Bueno, como veis, muy juntito a mí. Estas primeras vueltas. Bueno, yo creo que casi toda la carrera, hasta las 5 últimas, yo creo. Él en esta recta me cogía. Yo creo que tenía... Lo veis, ¿no? ¿Veis cómo se junta? Yo creo que yo estaba siendo muy prudente frenando. Y luego, sin embargo... Aquí también me cogía un poco. Luego, sin embargo, a partir de aquí ya le recortaba yo. Yo creo que la curva hasta el final no la está haciendo en cuarta. Porque a partir de aquí... yo me despegaba un poquito. Sí, ha cambiado 2 marchas. Ha estado a punto de pillarme, en varias ocasiones. Bueno, pues muy contento, una carrera muy limpia. Ah, pues debe ser algo de... porque pone e-post, así que debe ser algo de envíos postales o algo así. Qué cachondo el colega. Está haciendo publicidad gratis a su empresa.
En esta frenada me he recortado un poquito también. Sí, está retrasando un poquito la frenada. Y luego aquí en esta recta, en la frenada final también me pillaba. Ahora vais a ver cómo yo empiezo a frenar y él todavía sigue avanzando. Lo veis, ¿no? Lo que pasa es que o vas con mucha más velocidad o es complicado adelantarte en esa curva, ¿eh? O haces un interior porque vas muchísimo más rápido ya de salida de la curva anterior, o es imposible. Y a partir de aquí yo iba un poco más rápido que él. Bueno, excepto en esta que me he comido el piano. Aún así estoy saliendo mejor que él, no sé por qué. O está siendo él muy prudente, fijaos aquí también como me pilla, ¿eh? Yo aquí estoy frenando bastante antes. Y veis, ¿no? Que aquí está a punto de cogerme. Lo que pasa es que ese interior es complicado gestionar cómo te quedas de corto. Aquí ha estado a puntito de cogerme. Y claro, como él atrasa la frenada, aquí fijaos cómo se me pega, ¿no? ¿Lo veis? Ah, bueno, pero le derrapa un poco. Va tan rápido que luego le derrapa un poco la salida y pierde tiempo. Es que eso hay que controlarlo. Hay veces que por atrasar la frenada sales mal de la curva. Y aquí fijaos que yo estoy manteniendo bastante más el freno. Él intenta meterse el power interior, pero es que es dificilísimo hacer ese interior que está pretendiendo hacer. A no ser que yo vaya completamente parado, es muy difícil. Ahí se me ha ido el coche. ¿Veis cómo me ha derrapado bastante, no? Bueno, voy a echarle para adelante porque yo creo que ha habido un momento que él ha perdido el coche y quiero verlo. Quiero ver qué ha hecho. Aquí luego ha habido un momento que yo... Estamos en la vuelta 4. Creo que a partir de las 6 me he separado ahí un par de vueltas. Aquí. He empezado a separarme un poco. Pero veis cómo ahí me empieza otra vez a recortar, ¿no? Tengo que mirármelo. Sin embargo, aquí yo me vuelvo a escapar. Y luego ahí me vuelve a coger. Es decir, yo tengo ahí 2 puntos de mejora claves en esas dos frenadas. Sé que se pueden atrasar un poco las frenadas, pero no, no con la pista como estaba. Por lo menos yo no soy capaz. El coche bloquea. Vuelta 7. Voy a quitar esto. Aquí sigo todavía a un segundo y pico por delante. Y luego, no sé si es aquí, cometo un error y ya me vuelve a cazar. No, aquí. Ya me tiene y aquí ya se me ha juntado otra vez un poquito. Y por aquí, no sé qué le pasa, que él pierde el coche. No sé si es esta o la siguiente, porque íbamos muy juntos, ¿eh? Ha habido un momento que yo veía su morro todo el rato y... Ay, vamos a ver qué he hecho.
Ah, bueno, pues justo lo que os estaba diciendo. Es justo lo que os estaba diciendo. El problema de aquí de atrás de la frenada según está la pista es que le puede pasar lo que le ha pasado. Que aquí en el derrape este que él hacía, se te termine de ir. O no, no, se le ha ido acelerando. Yo creo que acelera un poquito de más. Acelera un poquito de más. Bueno, pero bueno, es lo que pasa por salir antes. Bueno, aquí se le ha vuelto a ir. Iba un poco... No estaba la pista para ir gestionando así el coche. Pero bueno, a lo mejor tiene muchas manos y el chaval es capaz de hacerlo, ¿eh? Yo no soy capaz y prefería ser un poco más prudente. Ahí se le ha vuelto a ir. Ahí es cuando yo he dicho en carrera, el coche está empezando a sufrir de ruedas. Y había que ir muy prudente. Fijaos la distancia que ya le llevo. Y luego ha habido un momento que de repente se ha quedado como a 14 segundos, no sé qué habrá hecho. Vamos a ver si lo vemos. Buah, otro latigazo. ¡Oh! A ver qué ha hecho. Yo creo que iba en plan a ver si me cogía. Ya debía ir más rápido de lo que debía. Porque es verdad que ha habido un momento que le he perdido como 4 segundos y luego he empezado otra vez a recortarme. 3,9, 3,7. Iba muy rápido el chaval, iba muy rápido. Y yo creo que se ha enciscado a ver si me pillaba. Guau, 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 se le ha ido mucho ahí, se ha subido y ha perdido el coche. Pues ha frenado, si no hubiera frenado yo creo que hubiera seguido de frente, ¿eh? Porque este circuito al no tener muros y césped a los lados yo creo que puedes controlar el coche. Pero bueno, pues nada chicos, esta ha sido la carrerita. Esta ha sido la carrera 3 que hemos hecho. Muy contento de haber quedado el segundo. Que vamos, yo me esperaba quedar el último. Porque estaba muy por encima de mi división. Así que bueno, pues nada, chiquetes. Muy contento. Espero que os haya gustado la carrera, igual que me ha gustado a mí. Bueno, la carrera de entrenamiento. Y nos vemos en la siguiente carrerita, chiquetes. Un abrazo. Gracias. Adiós, adiós. Adiós.